Hola, amigos queridos, ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y ustedes? Ah, qué bien que ustedes estén. Oye, idiota. Fíjate que me debes una disculpa por los comentarios que me pusiste en tu video anterior de cara. Por cierto, ¿cómo está eso de que cuando el rock canta de lo que criticas al reggaetón es bueno y una obra maestra, pero cuando el reggaetón lo hace es un género? Cállate, hijo de... Ah. Se los voy a dejar claro de una vez. El rock tiene una estructura compleja, con un gran ritmo e historia detrás. Junto a varios tipos de letras. Puede tratar de cualquier cosa y contar cada tipo de historias, en cambio. ¿Qué tiene el reggaetón aparte de un ritmo repetitivo y una letra que siempre habla de lo mismo? ¿De la calle y mujeres? Díganme. ¿Cuál vale más? Carajo, me desvíe por completo del tema. Volviendo. El día de hoy voy a traer algo especial al canal. Compartiré una historia que me pasó esta semana. Resulta, que fui a una convención sobre cultura pop, allá en Veracruz, y me encontré con alguien que me llamó la atención. Un hombre viejo sentado en un rincón, creo que el tipo tenía 60 y tantos años, qué sé yo. Estaba ahí solo, mientras veía a la gente pasar. Yo me le acerqué para preguntarle qué estaba pasando ahí, a lo que me contestó. Que si quería escuchar una historia. Le dije que sí y me le acerqué, de todas maneras, ¿qué se supone que me iba a hacer el viejo ese? Me preguntó si de qué me gustaba el chavo, y le dije que sí, y me contó acerca de una historia, de que él trabajó en Televisa, la televisora que te idiotiza, XD. En sí, me contó sobre una experiencia que tuvo cuando él trabajaba en Televisa antes de jubilarse. Me contó acerca de una supuesta historia oculta del chavo, del cómo trabajó en la producción de un capítulo perdido final, y cosas así. No le creí ni una p*** al vejestorio ese, hasta que me anotó el link de una página, y se marchó del lugar. En sí, mis papás estaban afuera, sabía cuidarme solo, así que tampoco es que fuera un mocoso, pero sí, estuvo algo raro eso. En fin. Cuando regresé a mi casa días después, decidí ver el link de esa página. En sí, me esperaba de todo, pero si era un virus, juré que iba a encontrar al creador de la página y lo iba a tundir a golpes, pero para mi sorpresa la página sí funcionó. Así que leyendo el texto se me ocurrió una idea. ¿Y si presento esto como una historia y la subo a mi canal de YouTube? Jajaja, así más gente se ríe de las idioteces de esta página, XD. Lo que sí no sé de verdad, es de dónde fueron sacadas esas fotos que aparecen, ahí sí no sé, les dejo de tarea a ustedes. Capaz y sea verdad, qué sé yo. Bueno, en fin. Les voy a presentar este relato, en un formato de historia de terror, para que no se me aburran. Bueno, comencemos. Trabajé en Televisa desde la década de los 60 hasta inicios de los 2000. Pude presenciar de todo en esta cadena televisiva, como cuando Azcárraga dijo que hacía televisión para jodos, o algunos sucesos tan históricos, en los cuales se omitía información. En este aspecto, les digo de una vez, que a las televisoras, realmente, no nos importa mucho transmitir la información de manera precisa, siempre y cuando la audiencia masiva, compense la falta de transparencia. Las televisoras son así, porque el número de espectadores, es algo que se necesita para poder existir y generar ingresos. Si les soy honesto, cuando estás ahí, desarrollas poco a poco, un sentido de indiferencia porque al final, estos son negocios. Esto fue lo que pasó en los últimos días de Chespirito. Yo presencié de gran manera, las disputas entre el elenco, como la riña entre Carlos Villagrán y Roberto, la de María Antonieta de las Nieves, los pleitos con Florinda Meza, entre muchas más. Siendo sincero con esto. Yo digo que interpretar a un personaje, no te da el control total de los derechos de este y desprestigiar a su autor. Pero nada justificará el hecho de ejercer una actitud tiránica sobre todo el elenco. Estoy mencionando esto, ya que esto tiene una gran relación con lo que ocurrió en los 90. Comienzo. Era el año 1995. El programa de Chespirito, había sido cancelado, después de que lo movieran a fin de semana en vez del horario estelar. Roberto, al oponerse a esto, decidió cancelar y cesar por completo el programa, terminando así con 25 años de emisión. Era el fin del programa. Todo había acabado. Así. Sin ninguna despedida, ni capítulo final. Nada. Ya en 1992, El Chavo había dejado de producirse debido a la avanzada edad de Chespirito. El Chapulín Colorado ya había terminado en 1979, aunque siguió haciendo algunas apariciones. Así es como a veces terminan cosas tan icónicas, sin ninguna despedida, simplemente con un proceso técnico detrás.
Ya a ese punto, el elenco estaba completamente fragmentado. Carlos Villagrán estaba en malos términos, Ramón Valdés había fallecido hace varios años atrás, había una disputa legal con María Antonieta, y Edgar Vivar se había retirado debido a problemas de salud. Los miembros del elenco que quedaban, también respetaron la decisión de Chespirito. Sobre esto, algo que aún el día de hoy me causa tristeza, es el arrepentimiento de Roberto por jamás haber asistido al funeral de Valdés, uno de sus mayores amigos del elenco. Yo estuve presente, al ver a un Roberto melancólico sentado en el estudio en ese tiempo, pensando acerca de todo lo que pasó en el programa. Yo me acerqué a él para consolarlo, y él me dijo algunas cosas, las cuales jamás voy a revelar, aunque no eran nada malo. Pero lo que sí puedo revelar, fue una propuesta, la cual se contempló para hacerla en un entorno completamente detrás de bambalinas. Propuso hacer un capítulo final privado, antes de retirarse por completo, de crear contenido para la televisión. Verán. No es raro que hayan episodios de los cuales jamás se hayan oído de su existencia alguna vez, pero sí tuvieron una producción. Episodios que con el paso del tiempo, se terminaron perdiendo, o que nunca hayan salido a la luz. Debido a esto, el público en general no tiene mucho conocimiento sobre estos, como los siguientes. Hubo un capítulo en los inicios del Chavo, que introducía al personaje del profesor Girafales, proveniente de los supergenios de la mesa cuadrada. La premisa se trataba, de que debido al mal desempeño de los niños, el profesor acudía personalmente a la vecindad a hablar con sus papás. El segundo del que puedo hablar, es una versión original del episodio, donde caen goteras en la casa de Doña Florinda. En la versión original, las goteras caían en la casa de Don Ramón, y no en la de Doña Florinda, sin mencionar cómo cambiaba el entorno del episodio. A pesar de seguir la misma estructura, los diálogos, la manera en la que ocurrían los golpes y los chistes, claramente marcaba una diferencia, la cual la hacía diferente de la versión posterior. El tercero. Es uno donde la vecindad va hacia Cancún en el 80. Esto no tiene que ser confundido con el viaje a Acapulco, ya que son dos episodios distintos. También contaba con apariciones del Dr. Chapatín. Hay algunas confusiones, con este episodio, sobre de que fue solo una gira de fotos, pero no, fue un episodio real producido para la televisión. La existencia de estos, es en su mayoría completamente desconocida para el público. Los únicos que saben de la existencia de estos, son los miembros del elenco que trabajamos en la producción, y las contadas personas que lo vieron en sus respectivas emisiones, que a lo mucho, varias ya deben de haber fallecido, olvidado la transmisión, o se quedan con el testimonio. Sin embargo, cuento con algunas capturas que fueron proporcionadas por anónimos. No he tenido el tiempo de volver a ver los episodios ya que jamás conté con una copia de estos. Solíamos regrabar las cintas sobre otras, haciendo que el metraje de un episodio fuera destruido. Sin embargo, esto prueba de que alguna vez estos hayan existido. Aquí las pueden ver. Sobre este episodio final, casi no se sabe nada de su existencia. Solo las personas que trabajamos en él, sabemos. Un número contado de personas trabajamos de manera muy apresurada en este. Su función fue servir como una conclusión definitiva de la serie del Chavo. Ese mismo año, Roberto sacó el diario del Chavo. Es lo último que se ve de la serie original. No puedo mencionar la adaptación animada del año pasado, ya que honestamente, lo siento muy diferente. Volviendo. Un diario que retrata la dura vida de un niño el cual, no conoce ni su nombre, vive en condiciones precarias en la calle, la gente lo trata con desprecio o indiferencia por su condición de pobreza, pasando casi hambre, y que los momentos de gloria y felicidad son contados. Y bueno amigos, hasta aquí la primera parte, ya mañana subo la segunda. Chao. Hola amigos, aquí está la segunda parte del episodio perdido del Chavo, que la disfruten. Existen dos conclusiones. Una, el diario del Chavo. Un final que termina con el Chavo siguiendo con su vida, pasando hambre, pero con una reflexión acerca de guardar los momentos positivos y evitando guardar los momentos negativos, después de que encontrara a Jaimito fallecido sentado en su sillón, con una sonrisa, y una clase sobre inflación del profesor Girafales. La segunda, el final perdido que creamos. Este final servía como un cierre físico o visual de la serie.
A este final se le puso un esfuerzo, por dar una resolución a la vecindad, ya que esta serie, fue la obra principal de Chespirito, que se quedó para siempre en la mente colectiva y la que le dio su catapulta para convertirse en una estrella legendaria. Varia gente sabe que el Chavo termina, con este diciéndole profesora, al profesor Girafales. O si quieren contar el de la serie independiente, todo termina con doña Florinda mostrándole a doña Nieves una cafetera plana. Para nosotros no fue así. Fue muy distinto. Tengo que mencionar que no fue una resolución para nada agradable debido a varias decisiones creativas y técnicas. La primera, el uso de reemplazos de los personajes. Debido a que la producción fue hecha a las carreras, se decidió usar un doble para el personaje de Don Ramón. Se desconoce públicamente quién es exactamente. No recuerdo quién era. Este doble tenía un gran parecido a Ramón Valdez, con algunas diferencias en su rostro, que claramente lo delataban. Eso sumado a que a pesar de su físico, su voz no se parecía en nada a la de él, y no poseía su tono tan característico en su actuación. Era una actuación sin pena ni gloria, pero te decía que algo no estaba bien. La producción de este episodio fue en un estimado de apenas 2 días, dando lugar a algunas actuaciones muy raras, pero no toscas, debido a la experiencia del elenco que aún quedaba. Algo raro es que, jamás vi a Florinda Meza en el set, solo vi a Roberto Gómez Bolaños, nadie hizo una mención de ella. La segunda, la trama fue severamente influenciada por el diario del Chavo. El metraje solo duraba apenas 2 minutos con 41 segundos, pero se notaban claramente las influencias provenientes del libro. Se podría catalogar este episodio como algo experimental. Esto en el Chavo, jamás se hizo, solo fue esta vez. El resultado, fue algo bastante incómodo de ver, para una audiencia casual y acostumbrada a la comedia. En los 90, la violencia en México empezó a mutar a lo que se conoce como el día de hoy. Una delincuencia organizada sin precedentes nunca antes vista. En 1995, la era de los 70, solo era un recuerdo distante de lo que alguna vez fue una época más pacífica y de más prosperidad en el país. La tercera, este final jamás tuvo el propósito de ser transmitido en la televisión, solo fue visto por contados miembros de la producción. Fue una conclusión hecha para que solo la gente que trabajó en el programa la pudiera ver. Aunque tengo que decir que tampoco oí el nombre de Enrique Segoviano. Se estarán preguntando el por qué creamos un final con el propósito de nunca ser lanzado al público. Para responder eso, les pongo una situación. ¿Alguna vez han creado una pieza que tiene un valor sentimental? Si es así, entonces sabrán a dónde va esto. ¿Han tomado la decisión de crear algo con el propósito de solo compartirlo con sus compañeros? Si la respuesta es así, entonces algunos podrán entender esto. Nosotros lo creamos como una obra con un valor personal de este tipo. Según, una obra maestra que solo se podía ver una vez. Aunque obra maestra es algo que no queda en la situación. Todo esto, me tuvo en varias ocasiones pensando, en los últimos años. En sí, compartir este relato, me pone en una situación comprometedora, así que no puedo revelar detalles, y cabe mencionar que estoy haciendo el esfuerzo por irme por un camino imparcial. En sí, vale la pena mencionar el final que fue alguna vez planteado por Roberto, donde el Chavo moría atropellado al tratar de salvar un niño, lo cual se le conocería como el capítulo 142. Aunque en los detalles técnicos, fue solo un error de numeración. Pero, este final, fue mucho más lejos. Ni siquiera tuvo un número o una designación. Comenzaré. A pesar de la corta duración de esta cosa, hay muchas cosas que comentar. El episodio comenzaba con un plano panorámico del patio de la vecindad. A diferencia de los episodios normales, este no contenía música incidental que tanto ambientaba la serie, ni las risas pregrabadas tan características que sonaban a cada rato, nada de eso. Las risas ya se habían dejado hace tiempo. En sí que un capítulo comenzara así, en un silencio absoluto, era algo muy inusual y hasta algo incómodo. Aparte del silencio absoluto, se escuchaban algunos murmullos, pero solo era gente del elenco poniéndose de acuerdo antes de empezar, aunque fuera de contexto, era algo inquietante. Al cabo de unos 15 segundos, el doble de Don Ramón salía de su casa con un periódico en la mano. El hecho de ver a Don Ramón, siendo interpretado por un doble parecido pero no igual, generaba una disconformidad enorme para los quienes habían visto la serie, sumado a que prácticamente, carecía de la actuación de Valdés.
Antes de que el doble se sentara a su silla a leer el periódico, Edgar Vivar, como el señor Barriga, entra corriendo a todo lo que daba, como si estuviera huyendo para salvar su vida. Edgar Vivar ya se había retirado años antes, por varios problemas de salud, sin embargo, fue convencido de que hiciera su papel una última vez, como una especie de culminación y dejar morir al personaje que interpretó. Aunque no sé cómo fue su experiencia hacerlo de esta forma. Lo digo porque, el señor Barriga no estaba en un estado de cobrar la renta, sino, en uno tratando de escapar de un destino inevitable. Algo que jamás se había visto en algún personaje. El señor Barriga grita el nombre de don Ramón varias veces. El doble, completamente confundido, le pregunta al señor Barriga de qué ocurre. ¿Por qué grita? El señor Barriga responde, es que me van a matar. Me van a matar, don Ramón. El doble dice, ¿qué? ¿Cómo que lo van a matar? ¿De qué está hablando? Seguido, se escucha una voz gritando a lo lejos. Deja de esconderte. Sé que estás ahí. Los dos corren hacia la casa de don Ramón. La cámara muestra a la persona que gritó. Era un hombre vestido de traje con un fedora. Era el Cuajinais, uno de los villanos más icónicos provenientes del Chapulín Colorado. Aunque no era interpretado por Carlos Villagrán, sino por un actor desconocido. A diferencia del doble de don Ramón, este no poseía mucho parecido con Villagrán, quedando más como un villano nunca antes visto. Tenía en sus manos una pistola. Jamás se hizo el uso de armas en la serie más que solo como utilería o juguetes. El Cuajinais le advertía al señor Barriga de que él no tenía más tiempo. Solo le iba a dar un minuto, antes de que entrara su jefe, el cual estaba detrás de él en ese mismo instante. La cámara corta a negro y se muestra el patio trasero de la vecindad, completamente vacío, con un silencio absoluto. Esta toma dura aproximadamente unos 7 segundos. La toma cambia a otra toma vacía. Una puerta estaba entreabierta, mientras que la iluminación era casi inexistente, únicamente era claro, por la luz proveniente del alrededor. Era en el interior de la casa de doña Florinda. Aunque esto jamás se explica en el episodio, se supone que es el interior de la habitación de Kiko, así que entenderán del por qué tanta ausencia en esta toma. Aunque esa ausencia no duraba mucho, ya que se escuchaba el llanto de una mujer de fondo. La voz no era de Florinda Mesa, sino, de una mujer sin identificar. La voz del Cuajinais fuera de pantalla dice, ya no le queda más tiempo. ¿Me entregas el dinero, o vas a acabar de la misma manera que el doctor, los chiflados o esos ladrones de poca monta? No hay nadie que pueda defenderte. Ese diálogo, a pesar de ser solo palabras, fue capaz de decir y destruir tanto. La escena cambia otra vez al patio. Entra el jefe. Solo su presencia rompía por completo con el tono de la serie. Era un hombre robusto, pero no obeso, con una vestimenta que consistía de una playera tropical, unos pantalones de mezclilla, unas botas como de un vaquero, joyas alrededor de su cuello y unas gafas de sol. Portaba un rifle de asalto. El hombre entraba a la vecindad, con una presencia totalmente imponente, mientras la cámara temblaba, como si el camarógrafo también tuviera miedo. El jefe se quita las gafas de sol, y solo dice, ya no hay más tiempo. Empiezan a disparar a la casa de doña Florinda, mientras un grito provenía de ahí. Por la puerta de la vecindad, Godínez se asoma y al ver el caos huye despavorido del lugar. Sobre Horacio Gómez Bolaños, escuché que él se sentía muy escéptico sobre la premisa de este capítulo. Lo digo, porque cuando estaba en el estudio simplemente hizo su papel rápidamente y se marchó del lugar, sin dar tiempo a escuchar su opinión sobre este peculiar proyecto. El Cuajinais y el hombre entran hacia la casa de don Ramón, mientras el señor Barriga gritaba, no, por favor. ¡No! Seguido del sonido de una detonación. La escena cambia para mostrar al chavo, completamente horrorizado, a través de la ventana. El miedo era tanto que ni siquiera le dio la garrotera, en su lugar se quedó pálido viendo lo que pasaba dentro de la casa de don Ramón. Y bueno, chavos, eso ha sido la segunda parte, pronto les traeré la tercera. El estúpido YouTube no me deja subir todo de golpe. Adiós. Aquí les traigo la tercera parte de la historia del episodio perdido del Chavo, que la disfruten. De nuevo, otro corte, esta vez cambiaba al interior de la casa del señor Barriga, se podía escuchar el llanto característico de ñoño, mientras repetía, ¿por qué papi?
¿Por qué? ¿Por qué tenías que hacerlo? ¿Por qué me dejaste? Otro corte a negro. La escena mostraba a un hombre muy alto, con un sombrero. Solo su silueta era visible, comía algo sin ningún tipo de apetito, veía una foto, pero no se veía de quién era. Empieza a llorar profundamente. El capítulo empezó a mostrar una recopilación de varios episodios de la serie, en blanco y negro, con la música de cuando el chavo se va de la vecindad. Era como una especie de despedida al programa, recordando todo lo que fue. Todos esos momentos en los que la vecindad nos hizo reír, los momentos que se nos quedaron marcados en nuestra mente, todas las interacciones y cómo la vecindad estará para siempre en nuestros recuerdos. Pero, ese momento de alivio, se terminó desvaneciendo instantáneamente. La escena mostró al chavo inmóvil, sentado en el suelo, apoyado en la puerta de la casa de Don Ramón, la cual tenía varios agujeros de bala alrededor. Las paredes también contaban con dichos agujeros. Un fluido rojo provenía del chavo. No había música de despedida, no había diálogos, no había absolutamente nada. Lo último que se vio de la serie fue esto. Sumado a que, realmente, la persona ahí, no era Bolaños, sino otro actor anónimo, ya que las facciones faciales al observarlas, no coincidían con las de Chespirito. La escena desaparecía poco a poco, sin ningún crédito. Era el final. Lo que más me genera una sensación amarga, es que, sumado al diario del chavo, este episodio concluía su historia con algo muy oscuro. El chavo siempre fue un niño que pasó hambre en la calle, visto de menos por la mayoría de la gente. Vivió en un entorno hostil en un orfanato y en la calle. Cuando llegó a la vecindad siguió siendo un niño con una vida desafortunada, y este episodio concluía con que, ese entorno hostil callejero, del mundo real, al final lo terminó encontrando. Concluyendo con la historia de un niño con carencias en su vida, que siempre trató de encontrar la estabilidad para él, y que a pesar de su bondad, hubo gente que lo maltrató, y en el final, la muerte por parte de ese entorno. Tengo que aclarar algo. Nadie de los que trabajó en este episodio, tuvo malas intenciones. Esto fue hecho a modo de una catarsis por el hecho de que una serie tan legendaria, hubiera terminado con un simple cese de transmisiones. Esto se hizo con el propósito de darle un final definitivo, aunque no haya sido de una manera de la cual todos esperaban. Sí, pudimos tener otro final, infinitamente más alegre, pero debido a las razones que dije al principio, esto se cambió al punto de obtener el resultado final, debido a las varias influencias del entorno. Esta conclusión solo se proyectó una vez en una sala pequeña, y cuando terminó, todos nos quedamos en silencio. Roberto ordenó que guardáramos la cinta, para que esta, jamás fuera revelada al público. El estado de la cinta se desconoce, en su momento pude rescatar estas imágenes, y créanme, estoy jugándome el pelo compartiendo esta experiencia. Sé que hacer esto no está bien, y estoy echando a perder la confianza que hubo entre nosotros. Pero esto en las últimas semanas, me ha mantenido despierto de tal modo que no me ha dejado dormir por horas, y es algo que me está agobiando demasiado. Créanme, no es una buena experiencia. Si quien ha leído esto ha llegado hasta acá, entonces te felicito, por semejante curiosidad e interés en esto. Esta página la creé hace poco, pero creo que no va a durar mucho más tiempo aquí, me está entrando el arrepentimiento de escribir esto. Necesito una salida. Gracias por leer. ¿Qué p*** mamá es esta? O sea, si tan arrepentido estás, entonces ¿por qué escribiste toda esa cosa en primer lugar? ¿Que no puedes dormir? Tómate una pastilla y ya, así de fácil se soluciona todo, pejo. No niego, que las imágenes mostradas como las de la playa, o la de las goteras, nunca las he visto, pero de seguro el autor tuvo de haberlas sacado de algo que nadie conoce, es lo más probable. En sí, no niego que la imagen del chavo sentado con sangre, sí me generó algo de miedo, pero de seguro son solo patrañas que el autor creó para asustar a la gente. Pero bueno, no soy nadie para juzgar, si tú lo crees, pues hazlo, ese es tu problema. Según, dijo que lo iba a eliminar pronto, así que dejo el link para que la visiten, si son tan afortunados. Antes de despedirme, les digo que alguien me mandó un correo, diciéndome de varias cosas confidenciales, pero lo mandé al carajo, que se creía. ¿Uno de los hombres de negro o qué? Ja 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 ja. Bueno, eso ha sido todo, me despido, que tengan un buen día, adiós.